está, familia? Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, tenemos digamos un mensaje especial. El día de hoy tengo el privilegio de poder dar el mensaje. El mensaje de hoy trata de el discipulado, ¿ok? Sin embargo, quería hacer algo especial el día de hoy. Y para ello he invitado a alguien a que pueda acompañarme, a ser el mediador de este mensaje también. Y bueno, es una persona que, justamente hablando de términos de discipulado, he podido ver a él crecer en los caminos del Señor, a convertirse en el proceso de ser un discípulo de Cristo. Y estoy muy contento y privilegiado de que él pueda ayudarme el día de hoy. Así que quiero presentarle a cada uno de ustedes, y en sus casas pueden dar un fuerte aplauso también a John Ayasta. Gracias, Dalí, por la presentación. Un gusto, familia, de poder estar hoy día con ustedes. Así como lo mencionó Dalí, tenemos un tema muy especial, el discipulado. Así es que nada más y nada menos vamos a comenzar. Ahí también podemos saludar a la ¿cómo está, familia? Vamos a comenzar con la siguiente pregunta. ¿Qué es el discipulado? Bien, ok. ¿Qué es el discipulado? Es una buena pregunta. De hecho, cuando yo inicié en los caminos del Señor, yo creo que la pregunta la definición más frecuente que yo tuve es, y creo que la mayoría de los que nos escuchan podrán dar el sí, es que discipulado es relación. ¿Ok? Discipulado es relación. Y si yo pudiese de repente hacerlo en una definición de manual, yo diría que es la enseñanza de la palabra de Dios con el propósito de modelar al discípulo a el carácter de Cristo a través de la relación. Eso para mí sería una definición que podría darte de discipulado. Bien, Dalí, sí, justo como mencionas, ¿no? ¿Cuál es el verdadero propósito? No se trata solamente de que, me toca un curso, o es un taller, que me toca un one-to-one, o el libro morado. O sea, no, exactamente, no es que no se trata de un cursito, no se trata pues de un tallercito que vamos a tener, ya terminé mi one-to-one, ya listo, soy un discípulo de Cristo, ¿no? Lo que sí utilizamos es ello para que el discípulo tenga el conocimiento, pero para moldear al carácter de Cristo. Entonces el propósito justamente es que ellos conozcan el carácter de Jesús, ¿no? Y para eso se utiliza el one-to-one, el libro morado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el propósito justamente es el carácter de Cristo. Sí, y así como podemos ver de qué se trata un discipulado, ¿qué era un discipulado para Cristo? Bueno, para moldear un poco lo que Jesús tomaba como discipulado, podemos adentrarnos a lo que él nos mandó o digamos su mandato antes de que él ascendiera a los cielos. Lo podemos ver en Lucas 29 o Lucas 24, perdón, y en Mateo 28. En Lucas 24:49 dice: ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo, ¿no? Al momento más tarde ascendió a los cielos. Y en Mateo 28, digamos que dentro del mismo contexto, solo que en Mateo, en el Mateo 28, ¿no? Lo que muchos conocemos. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ok, creo que los tres mandatos importantes que nos dio es: primero, predican el Evangelio, ¿no? Vayan, predican el Evangelio. Lo segundo, hagan discípulos. Y lo tercero es que les prometió que vendría el Espíritu Santo, ¿no? Y que serían sus testigos, o sea, que seríamos testigos de Jesús. Ahora, algo importante que hay que diferenciar dentro de lo que Jesús hizo es que él predicó el Evangelio e hizo discípulos. Entonces hay una diferencia entre predicar el Evangelio y hacer discípulos. O sea, hoy hay muchas iglesias que tienen muchos convertidos, ¿ok? Pero no todos son discípulos. Okay, hay una gran diferencia entre ser un convertido y ser un discípulo de Cristo. ¿Y cuál es esa diferencia? Hay muchas personas que tienen mucha labia, ¿ya? Hay muchas personas que tienen un montón de carisma y todo eso. Y pueden reunir mucha gente. Jesús reunió mucha gente. Jesús, a través de los milagros, mucha gente llegaba hacia él, ¿no?
pero no todos llegaron a ser discípulos. Y vamos a ver de repente en Juan 6:60 lo que nos dice la palabra de Dios, cómo Jesús estaba enseñándoles, se les había predicado, la gente se había llenado por todos los milagros que hacía Jesús, pero cuando Jesús empezaba a decirle algo fuerte, ya algo que iba en contra de lo que ellos, en su comodidad, entonces ellos se sintieron como que no, esto ya no es para mí, ¿no? Entonces vamos a leer en Juan 6:60, dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Decían los discípulos. O sea, Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Dice, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y quiénes lo traicionarían. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él. Muchos de sus discípulos. O sea, no dice mucho de la gente que estaba por ahí, o los que escuchaban. No, dice muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, o sea, Jesús vio que la gente se apartaba, vio que la gente a la que él había predicado, a la que él había invertido su tiempo, su amor en ellos, se alejaban. Entonces, en esa sensación, en ese sentimiento, volteó a sus 12 discípulos y mira lo que le preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Y Pedro fue el que le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús llamaba la atención a través de los milagros, ¿okay? La gente venía hacia ellos, se convertían, ¿okay? Se convertían al Señor, pero cuando Jesús empezaba a discipularlos, muchos de ellos, dice, se fueron, ¿no? Lo abandonaron. Entonces con unos pocos Jesús hizo lo que hoy en día conocemos, ¿no? Entonces eso es lo que Jesús básicamente enseñó acerca del discipulado. Wow, sí, entonces hemos visto y también hemos podido evidenciar que muchas veces el que predica se van las personas, ¿no? Y dices, no, todo mi tiempo, el amor que di, así como hemos visto, ¿no? Que Jesús, cuando sus discípulos estaban ahí, se fueron, ¿no? Y entonces, no siempre las personas van a estar ahí. O sea, claro, muchos de nosotros hemos predicado a personas que no necesariamente siguen en la iglesia, ¿no? Y de repente la pregunta podría ser, oye, entonces, ¿es mi culpa? De repente no lo estoy haciendo bien, no soy un buen discipulador, ¿no? Muchas de las personas he escuchado mucho, es más, yo he tenido esos pensamientos, yo discipulé a un amigo más de un año, y estábamos todos los días, todas las semanas, orando juntos, yéndonos de viaje, de retiro, etcétera, etcétera. Y se fue al final y dijo, no, ya no quiero estar aquí. Y para mí fue un dolor, de repente no lo hice bien. Dije, fue un dolor fuerte en mi corazón. Pero cuando leí esta palabra y vi que Jesús disipula a la gente y ellos se fueron. Entonces no necesariamente depende de la persona que disipula o de la persona que predica. O sea, estamos hablando de Jesús mismo. Entonces, si de Jesús se fueron, entonces imagínate un simple mortal y pecador como nosotros. Entonces, esto no vino a decirme, ay, entonces no hagas nada y ya, mira, si se va es porque ya se fue, pero de repente yo como discipulador ni siquiera lo llamé, ni siquiera le enseñé, ni siquiera nada. Entonces, tampoco irme al extremo, pero no condenarme por un discípulo que se fue, ¿no? Esto es básicamente depende mucho de la tierra que te toque o la tierra que en la que esté la semilla de la palabra de Dios. Y justamente teniendo en cuenta eso, Jesús enseñó en la parábola de las semillas, ¿no? En la parábola de las semillas habla de estas 4 tipos de tierras que había. Vamos a leerlo, no sé si me ayudas a leerlo, está en Mateo 13. En Mateo 13 del 1 al 9, si no me equivoco. Acá está. Sí, justo en Mateo dice,
Más tarde, ese mismo día, Jesús salió a la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que encontró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunos cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de las que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Amén, amén. Muy bien, esta parábola es bien interesante porque, o sea, nos muestra que hay 4 tipos de tierras en las que cae la palabra de Dios, la semilla, ¿no? Estamos hablando de 4, o sea, una de ellas es la que produce frutos. ¿Cuál es la que produce frutos? Es la que hace discípulos, es la que se multiplica, es la que ama al Señor con todo su corazón, es la que está enraizada en la palabra de Dios. Esa es la semilla. ¿Qué te parece si hablamos de estas 3 que no necesariamente son las que donde la semilla de la palabra de Dios cae? ¿No? Una de este tipo es, la primera parte dice que cayeron en el camino. ¿Okay? El sembrador lanza la semilla y cae en el camino. El camino está, obviamente es un pavimento, de repente el pavimento está duro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la gente pasa por ahí, la gente camina por ahí, lo pisotea el piso, entonces el piso está duro. La semilla que cae quiere entrar, no puede pues, porque está duro y lamentablemente te vienen los pájaros, se empujan en toda la semilla. ¿Qué es lo que representa eso? ¿Qué es lo que intentó representar Jesús? Que muchas personas se les puede predicar la palabra de Dios y pueden venir o sea, puede venir un profeta a hablarte y decirte esto es para ti, esta es la palabra de Dios para ti, o incluso puede mostrarle, mira, Dios está contigo, Dios te ama, Dios eres su mayor tesoro para Dios, Él nunca te va a abandonar. Y esta persona nunca ser sensible a la palabra de Dios. ¿Por qué? Y la semilla de Dios es arrancada. ¿Quiénes son los pájaros? El enemigo. El enemigo agarra y te arranca esa semilla de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tu corazón está duro. Entonces, yo me dirijo a las personas que nos están viendo y puedo hacer la pregunta: ¿quién fue que te pisoteó? Esa tierra está pisoteada, esa tierra está de repente pisada, entonces han pasado por encima de ti. Hay circunstancias en la vida que nos hacen que el corazón se nos endurezca, ¿no? Y me quiero dirigir justamente a estas personas. Quiero preguntarte, ¿quién fue que te pisó? ¿Quién fueron esas personas que te dañaron? ¿No? ¿Quién fueron esas personas que de repente hoy está en tu corazón y todavía no has perdonado? De tal manera que cuando llegue la palabra de Dios, no necesariamente llega hacia ti y no produce fruto. Entonces a este tipo de tierras Dios tiene que ministrarlas. ¿Y cómo se ministra? Bueno, esa tierra va a tener que ser picoteada, va a tener que ser introducida, va a tener que ser así, martillada, ¿no? O sea, con palana si es posible. Entonces, en ese proceso, evidentemente, esa tierra va a tener que sufrir, ¿no? Pero hay cosas que Dios nos ayuda a poder ver, ¿no? A mí me ayudó a ver en un momento cómo la falta de perdón hacía que yo me ponga en una posición en la que me di cuenta que no me dejaba avanzar la falta de perdón. Cuando yo decidí perdonar, me quité un peso, sentí una mochila enorme caer, ¿no? Y la palabra de Dios empezó y gracias a Dios hasta hoy tengo esa sensación de que Dios me ha ido de gloria en gloria, de crecer en crecer, ¿no? Entonces
voy a eso, ¿no? ¿Quién fue que te pisoteó? ¿Quién fueron esas personas que dañaron tu corazón? A veces está en la familia misma. En la familia misma son las personas que más amas, son las personas que más te hacen herir, ¿no? Y eso endura el corazón. Eso lo que tiene que hacer uno es buscar al Señor y dejar que Él te ministre, ¿ok? Está la siguiente tierra, ¿no? Está la siguiente tierra. Y es la palabra dice ahí que cayó en buena tierra. Cayó en buena tierra, pero que como había rocas alrededor, estas rocas lamentablemente hicieron que... o sea, la semilla cae en una tierra fértil, ¿ok? Y abajo hay muchas rocas. Entonces la semilla empieza a crecer, empieza a sacar sus raíces, pero como hay rocas, entonces... La inteligencia de la creación, las semillas o las raíces, plum, se van para arriba. Pues. Entonces ahí, o sea, tú dices, mira, qué bonito árbol. No, qué chévere el árbol, bacán, creció bacán, este es un buen árbol, ¿no? Entonces dice en la parábola que llega el sol, ¿no? Y llega el sol y como la raíz no está profunda, no chapa agua del subsuelo. Entonces el árbol muere. Entonces, ¿qué pasó? O sea, el árbol estaba bien bacán, se veía por fuera bien bacán, pero abajo habían rocas. Entonces, ¿qué son esas rocas? ¿Qué representan esas rocas? Las rocas representan el pecado. Y a veces hay cristianos que producen frutos, o sea, hay cristianos que crecen y tú dices, wow, o sea, este cristiano, qué bien, ha hecho discípulos este cristiano. Pero hay rocas ahí. ¿Y cuáles son esas rocas? Hay rocas de pecado, ¿no? Pecados que no han sido sanados, no han sido tratados, ¿no? Y no han sido confrontados, que creo que es lo ideal, lo principal. No han sido confrontados, ¿no? Y que si no lo hacemos y si no hacemos algo al respecto, evidentemente eso nos va a destruir. Yo he visto muchas personas que han hecho discípulos, que han tenido hasta grupos vidas, que hoy por hoy han estado alejados, ¿no? O que se han podido alejar de la palabra de Dios, se han podido secar sus raíces. Entonces, ¿por qué? Bueno, la pregunta para ellos sería, ¿cuáles son esas rocas? ¿Cuáles son las rocas que hay en tu vida? ¿No? Yo he visto muchos casos, y bueno, hoy en día, ¿no? Creo que, no sé, las personas han apagado un poco el conocimiento del pecado. O sea, si la gente no sabe cuáles son las rocas es porque no saben cuáles son los pecados. Y si no saben cuáles son los pecados es porque de repente no se están siendo claros con los pecados. Hoy por hoy la gente cree que llegar virgen al matrimonio es de sanazos, es de personas que no han disfrutado de la vida, ¿no? La gente no sabe qué es un pecado. Entonces, ¿cómo tú sabes qué es pecado y qué no es pecado? Entonces, yendo a la palabra de Dios, ¿no? Las personas no saben, por ejemplo, que el enojo es un pecado, ¿no? La gente no sabe que aún la timidez puede ser un pecado. O sea, una cosa es ser introvertido y otra cosa es ser tímido, ¿no? Dice la palabra que no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de valentía, ¿no? O sea, parafraseando un poco. Entonces, si tú vas a Santiago, yo veía cuando discipulaba a alguien, decía, ¿qué te parece si comenzamos? Y el Señor me decía, comienza con Santiago. Entonces le dije, ¿qué te parece si comenzamos a leer la palabra de Dios? Comenzamos en Santiago, le decía. Y me decía, ya, ok, bacán. Te digo que el Señor me habló en Santiago. Entonces él vio y al día siguiente él estaba así, ¿no? Porque estábamos en vivo, los dos en Zoom. Y él me decía, yo no sabía que el enojo era un pecado. Y yo me enojo todos los días. Y yo decía, wow, o sea, esto es de parte de Dios. Porque yo no sabía que eso era un pecado. Entonces, cuando nosotros digamos, nos aferramos a la palabra de Dios, vamos a encontrar qué cosa es pecado, ¿no? Y hay algunas personas que siguen con esos pecados y lamentablemente no se dan cuenta que las rocas están ahí porque no se han dado cuenta que el pecado está ahí con ellos. Entonces tienes que confrontarlos, tienes que arar esa tierra, sacar esas rocas y seguir plantando tus raíces.
¿Ok? Entonces, mi pregunta en ese aspecto, ¿cuáles son esas rocas que están evitando que tu crecimiento, cuáles son esas rocas que están llevándote de repente a apagar esa llama que había en tu corazón, esa llama de repente que hace que hagas fruto, que des fruto, ¿no? Y fruto que se multiplique de 30, 60 hasta 100%, ¿no? Así, y ahora, viene un punto en el que Jesús, por ejemplo, vio a la prostituta, ¿cierto? Vio a la prostituta y él confrontó su pecado, porque le dijo, le habló a ella, pero no solo lo confrontó, sino también le habló con una dulzura, con una compasión. Entonces ahí viene un aspecto. Nosotros como discipuladores o como discípulos tenemos que saber confrontar el pecado, pero también tener esa compasión de Cristo. Él agarró y le dijo a ella, no dijo, oye, vamos a apedrearla, sino Jesús tomó el lado de ella. Él estuvo de su lado, pero le dijo, ve y no peques más. ¿Ok? Entonces tenemos que saber que Jesús no nos juzga. O sea lo que sea que hayamos hecho, Jesús no nos va a juzgar si nosotros nos arrepentimos. Amén. Entonces tienes que saber primero qué cosa está haciendo eso que está llevándote a pecar de repente. ¿Y dónde lo encuentras? Obviamente en la palabra de Dios. En la palabra de Dios hoy en día está la fuente de la verdad. Amén. Y tenemos finalmente otro tipo de tierra. El otro tipo de tierra. La última semilla que cayó, dice la palabra de Dios, en buena tierra, ¿cierto? Cayó en buena tierra. Y ¿qué era lo que había? Espinas. Ok. Jesús súper sabio, ¿no? Para hacer esa similitud. Dice que cayó en buena tierra. Las raíces eran profundas, ¿no? Pero habían espinas. ¿Qué son esas espinas? ¿Qué es lo que Jesús trataba de hablar acerca de esas espinas? Bueno, estas espinas se refieren a los ídolos que tiene en la vida. Entonces puede ser un gran predicador, un gran discipulador, una persona que ha hecho su grupo vida, ¿okay? Que hace que ha multiplicado. Sin embargo, puede haber ídolos que sean esas espinas que vayan creciendo, ¿no? Que sean esas espinas, y al final, si dejas que esas espinas sigan creciendo, ese árbol finalmente se ahoga. ¿Ok? ¿Qué son esos ídolos? La Biblia dice, no tengáis ídolos delante de mí. Esos ídolos que hay delante de nosotros son aquello que nos separa de Dios y nosotros. Eso que evita que nosotros podamos tener una relación correcta con el Señor, son esos ídolos. ¿Qué pueden ser esos ídolos? Puede ser la familia, puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser la universidad, puede ser una chica, puede ser un chico, pueden ser varias cosas, personas que pueden hacer ídolos en nuestro corazón. Y eso hace que nosotros, o sea, nosotros podemos estar bien enraizados, puede ser un gran predicador, puede ser un gran líder, pero si no podas, ¿no? Esas espinas que están llegando, esas espinas se vuelven más grandes en tu vida. Yo he luchado mucho con ese aspecto, porque yo he sido muy bendecido con Dios en la parte laboral. Yo hoy trabajo, te conté, en Intercorp, en la plataforma de educación, que es InLearning. Sin embargo, cuando yo comencé dije, wow, qué gran bendición, esto sí, bacán, ¿no? Pero lo que yo había generado después de ello es que ya no podía ir a mis discipulados porque tenía que trabajar. No, me queda tú y no, estoy tarde y no se me va a poder, no voy a poder ir porque tengo que trabajar, ¿no? A mi servicio de repente semanal, hoy no puedo porque tengo que trabajar. Y todo era de lunes a sábado, era trabajo. Entonces no me estaba dando cuenta que eso ya había hecho que yo pierda mi relación con Dios, que yo ya no esté orando como oraba antes, que yo no sirva como estaba sirviendo antes,
Y se estaba convirtiendo en un ídolo en mi corazón, a pesar que era algo bueno. O sea, estamos de acuerdo que el trabajo es algo bueno, es algo que nos sustenta. O sea, todo obrero es digno de su trabajo, dice la palabra de Dios. El trabajo no es malo. Lo que era malo era que en mi corazón se estaba formando un ídolo. Yo estaba tomando a mi trabajo como primer lugar antes que Dios. Entonces, cuando Dios me mostró eso, yo decidí, o sea, fue una decisión y obviamente lo puse en oración. Le dije a mis amigos, por favor, oren por mí. Le dije a mi discipulador, ora por mí. Yo necesito gracia porque voy a hablar con mi jefa y le voy a pedir, por favor, más tiempo. Le voy a pedir que salir en este horario. Yo no quiero volver a amanecerme. Entonces, fue gracia de Dios. Cuando mi corazón estaba alineado con ello, hasta el día de hoy no ha habido unas amanecidas como las que he tenido. O sea, yo recuerdo, eran meses que yo pasaba así, y ni siquiera eran días. O sea, estoy de acuerdo que en ciertos sectores la gente se amanece, ¿ok? Pero 1 o 2 días de repente por el trabajo pesado, fin de mes, cierre, etcétera, etcétera. Pero lo mío era permanente. O sea, yo no podía ni imaginar, yo vivía ahí. Mi padre me decía, oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo los fines de semana? Porque a la justa estaba ahí. Pero cuando hubo esa gracia de Dios, hasta el día de hoy he visto la mano de Dios, sigo en el mismo trabajo, y no veo esa... Tengo tiempo para el Señor, tengo tiempo para ser discípulo, tengo tiempo para muchas otras cosas. Y le doy gracias a Dios porque ha sacado esas espinas que habían en mi corazón. Y yo hoy también mi pregunta para terminar, ¿qué espinas hay? Quiero dirigirme a cada uno de ustedes. ¿Qué espinas hay en su corazón? Si han tenido, si han discernido de repente en este mensaje algunas espinas que hay de repente en su corazón, esas espinas que están saliendo, de repente un trabajo, de repente una familia, de repente los hijos, de repente, no sé, el dinero, la universidad. Muchas personas, he visto de personas que no tengo tiempo, la universidad no quiero porque... Los trabajos, los parciales se me vienen, ¿no? Pero Y yo escuchaba en algunos momentos, que mi hijo está mal en la universidad porque, mucho pues está en el discipulado, ¿no? Pero es 1 hora nada más que es el discipulado de la semana. Entonces, vemos, esa parte. Entonces, digamos para terminar este mensaje, no se trata de la persona que predica. De hecho, la palabra de Dios, cuando venga el Espíritu Santo hacia nosotros podemos predicar con unción. Jesús predicaba con unción, ¿ok? Jesús predicaba con unción, pero las personas tenían algo en su corazón. Entonces, yo quiero animarles a todos los discipuladores, ministren, ¿no? Y disciernan cuál es qué tierra les ha tocado, ¿no? En base a ello, ministren en base a ello. Y aún, si tú eres una de esas tierras, intenta discernir si tu corazón está duro, si aún hay ídolos en tu corazón, o aún de ellos simplemente estás luchando con un pecado. Ve donde el Señor, vayamos donde el Señor, busquemos, pide al Señor cuáles son esas espinas, esas piedras con las que estás luchando, aún esa falta de perdón de repente. Así que quisiera cerrar este mensaje orando. ¿Qué te parece, John, si me acompañas a orar? Padre, queremos darte gracias, Señor, el día de hoy, papá, por esta palabra. Gracias por un mensaje, Señor. Papá, queremos agradecerte, Señor, porque hoy nos has hablado, Señor. Quiero agradecerte, Señor, por la vida de John, Señor. Padre, queremos levantar en él un discípulo, Señor, que haga discípulos, Padre Celestial. Quiero bendecir su vida, Señor, y quiero bendecir a cada una de las personas que nos ven, Señor. Papá, quiero que les hables grandemente, Señor. Que tu palabra llene sus corazones, Señor. Que tu palabra sea discerniendo todo lo que hay en su corazón, Señor. Tal vez una falta de perdón. Tal vez, Señor, un pecado con el que esté luchando. Un ídolo con el que esté luchando, Padre. Que tu palabra llene nuestro corazón. Que nuestras raíces sean profundas, Señor, en tu palabra, papá. Queremos darte gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gracias. Gracias, John. Lo máximo. Nos vemos, familia. Un gusto. Nos vemos. Chao, chao.